Hola, mi nombre es Juan Barbero y luego de la presentación hecha por Diego Bosco respecto al módulo que va a intentar trazar un puente entre la primera respuesta comunitaria y la respuesta de los equipos de salud, vamos a intentar hacer una aproximación a lo que es la primera respuesta en incidentes viales con un perfil de la enfermedad trauma y donde repasaremos algunos recursos que son tenidos en cuenta para los primeros respondientes en lo que habitualmente denominamos en instancias de entrenamiento comunitaria los cursos para primeros auxilios. Y ustedes quizás se preguntarán cómo es que en el perfil de un estudiante avanzado de enfermería o quizás en el perfil de un formato de curso para cualquier otro integrante del equipo de salud necesitamos tener conceptos de primeros auxilios cuando en realidad es muy probable que tengamos herramientas un poco más sofisticadas, por así decirlo, porque somos integrantes de la respuesta sanitaria. No obstante eso, percibíamos que había un descuido en formarnos como parte de esa primera respuesta cuando nos toca actuar en otros contextos. No siempre estamos vestidos con el guardapolvo, el ambo, en horario de trabajo y ocurrían muchos interrogantes a la hora de actuar como un primer respondedor cuando no estamos trabajando como rescatistas o como enfermeros o como médicos o como conductores en algún establecimiento de salud. Ahí obedece el por qué, el primero de los por qué vamos a entrenarnos en primeros auxilios. Y otro de los puntos o de los ejes que nos parecía importante rescatar es que observamos que los trabajadores de la salud en general, y esto también lo notamos como una experiencia propia, no teníamos un entrenamiento en las urgencias y emergencias habituales a la hora de las etapas formativas, tanto de pregrado como de posgrado. Había un descuido en cuanto a fortalecer el- los conceptos y el entrenamiento en primeros auxilios, en enfermedad trauma, en paro cardiorrespiratorio. Ahí obedece un poco de los por qué es que en este breve encuentro con plataformas virtuales y en instancias presenciales limitadas, contextualizadas a COVID, vamos a estar encontrándonos con los estudiantes avanzados de enfermería con esta propuesta, con la excusa de luego continuar con ustedes en otras instancias de formación para los cuales hay cursos específicos, ya sea en soporte vital avanzado, ya sea en el manejo del trauma, tanto en contexto prehospitalario como hospitalario. Hecha esta salvedad, vamos a decir que en este módulo vamos a dividir en dos grandes capítulos. Uno, el de los primeros auxilios en sí mismos, con la sistemática de abordaje, y otro que va a intentar hacer la aproximación a la enfermedad trauma. Los primeros auxilios son los cuidados básicos que se dan en forma inmediata a una persona que ha sufrido una urgencia, una emergencia o alguna enfermedad repentina hasta que reciba una asistencia más compleja. La persona que realiza ese primer auxilio es un eslabón entre la víctima y el equipo de salud. Por eso es recomendable que todos los individuos sepan qué hacer y qué no hacer en relación a las primeras intervenciones, cuya finalidad es contribuir a preservar, conservar la vida y evitar las complicaciones psicofísicas, bregando por una recuperación, siempre que sea posible asegurando el traslado a un centro donde reciba el cuidado específico, la atención médica. Los primeros cuidados en forma oportuna y eficiente salvan vidas, como es bien conocido por todos ustedes. Entonces se nos surge el primer interrogante: ¿qué situaciones requieren primeros auxilios? ¿Cuáles son las intervenciones a las cuales los primeros respondientes deberían estar preparados? En esta instancia, para avanzar, necesitamos definir dos conceptos que muchas veces están considerados como sinónimos, pero que en realidad suelen tener definiciones concretas y, y así encontramos que la emergencia es una situación de carácter urgente y que pone en peligro inmediato la vida del paciente o bien la función de un órgano.
Esta emergencia es una situación crítica con riesgo vital inminente y la vida de la persona está en peligro por la importancia o gravedad de la condición la cual ha sido causante y debemos tomar medidas necesarias, inmediatas. Esta es una definición de la Asociación Americana, la Asociación Médica Americana, y se ejemplifica con situaciones que comprometen los grandes sistemas. Por ejemplo, cuando se ve comprometida la vía aérea o la ventilación con una dificultad respiratoria grave, como puede ser el contexto de una crisis asmática severa, un edema agudo de pulmón, eh, o bien cuando hay un compromiso en la circulación, como puede ocurrir con una hemorragia profusa que requiere una intervención marcada. Eh, el paro cardiorrespiratorio es quizás uno de los paradigmas de situación de emergencia y también podemos pensarlo en el contexto de un deterioro súbito y pronunciado del estado de conciencia, una pérdida del estado de conciencia. En esas situaciones, por lo general, de lo que vamos a ir viendo luego como la A, B, C, D, son instancias donde el riesgo de vida es inminente y necesita intervenciones rápidas. Por eso es importante que quienes estén cerca de estos individuos sepan qué hacer y cómo actuar para resolverlo. Y emparentado a la emergencia están las urgencias. ¿Y qué son las urgencias? Las urgencias son la aparición imprevista, inesperada, de un problema que por lo general suele ser de gravedad variable, pero que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Fíjense que esta definición de la OMS eh, resalta que no hay un riesgo inminente de muerte, pero requiere asistencia médica en un lapso determinado, según la condición, para evitar que se agrave ese mal y que pone el énfasis en la percepción del usuario de salud o en un familiar de esa necesidad de urgencia. La define el propio usuario o un allegado a esa urgencia. Como ejemplo, puede ser claramente una fractura, una señora que se cae, se fractura la cadera, esa situación requiere una conducta urgente que puede esperar para una resolución definitiva un lapso de tiempo y que en ese contexto inicial no pone inmediatamente en riesgo la vida de la persona, pero con el correr de las horas, si no se toma una conducta así, puede ocasionarle un mal mayor. Y también entran en juego dos definiciones que los vamos viendo con enfermedad trauma, de lo que es accidentes versus incidentes. El accidente es eso, un suceso imprevisto, eventual, que ocurre de manera repentina y que no se puede prevenir, no siendo intencional. En un caso concreto, se cae una planta arriba de un auto. Eso es un accidente. Un incidente eh, ofrece más bien un concepto de prevención y anticipación, porque es un encadenamiento de hechos evitables no intencionales. La definición característica es un incidente vehicular, un evento por incidente de tránsito, donde desterramos un poco el juego del azar y ofrecemos que hay una causalidad en que un colectivo se choque un paredón. Algo ha fallado en la prevención. Y este es el abordaje que pretendemos darles también cuando nos referimos a enfermedad trauma para interpretar a las lesiones de causa externa con un hecho que tiene en cuenta variables epidemiológicas y destierra un poco este concepto de accidental al cual siempre nos referimos porque está arraigado a utilizar la palabra accidente de tránsito. Creemos considerable que al emplear correctamente los términos ya estamos haciendo al menos un avance en la manera, la aproximación de entender el problema o la magnitud de tal. ¿Y quiénes pueden ser los primeros respondientes? Y acá vemos que hay primeros respondientes profesionales, como seguramente lo van a hacer ustedes, eh, el equipo de salud, los bomberos, la policía, defensa civil. Hay primeros respondientes que son profesionales y se dedican a ello, pero también hay otros primeros respondientes que son los circunstanciales, que son los que muchas veces se denominan legos, es decir, que no son especialistas en la materia, pero sí pueden adquirir destrezas y conocimientos mínimos elementales para luego hacer frente a esa etapa inicial de resolver, de contener, de alertar, de proteger, de dar aviso para que quienes son los primeros respondientes profesionales puedan continuar con la respuesta.
Por eso es que nos detenemos en este momento de la situación epidemiológica que está viviendo el mundo y de la cual nuestra provincia no es ajena, a, a invitarlos a ustedes a razonar como primeros respondientes, eh, pensando que van a ser primeros respondientes profesionales, pero que también tienen un rol de educadores de su comunidad. Y cuando les pregunten por cómo tratar una quemadura, por cómo tratar alguna lesión deportiva, cómo tratar algún problema que pueda darse en el contexto de la comunidad, ustedes también tienen un rol de educadores y de formadores, y por eso era nuestra intención en este breve tiempo entregar un material básico para luego continuar ampliándolo de acuerdo a los requerimientos con tutores que supervisen los conocimientos y por supuesto ofreciendo la coordinación de emergencias como puente para continuar con las instancias de formación. Y vamos a pasar a lo que son los incidentes de tránsito. Vieron que no decimos accidentes, incidentes de tránsito. En esta materia nos vamos a referir haciendo, utilizando una hoja de ruta sobre cuáles son los temas que abordamos cuando abordamos siniestralidad vial y lo hacemos con los equipos de salud. Hay una serie de datos enormes para analizar y para trabajar y para entrenar y para prevenir siniestralidad vial, enfermedad, trauma y acciones de causa externa. No obstante, en este momento consideramos oportuno entregar conceptos de enfermedad trauma, referirnos a la primera respuesta comunitaria, y dar algunos conceptos elementales de seguridad de la escena, cinemática y mecanismo lesional, con un muy breve abordaje de la propuesta del manejo inicial del paciente traumatizado, y van a quedar seguramente fuera otros temas que son muy interesantes como el manejo de víctimas múltiples y triaje. ¿A qué definimos como enfermedad trauma? ¿O por qué decimos que el trauma es una enfermedad? Y es una enfermedad porque se consideran todas estas variables que no son accidentales, sino que se define como un daño físico que sufre una persona cuando se expone a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar. El trauma ocurre por una transferencia de energía. Y este daño puede ser de origen intencional, como puede ocurrir con la violencia, ya sea una violencia autoinfligida o hecha por terceros, con homicidios o grandes actos de violencias. Y como el comportamiento de las lesiones no intencionales, que son en nuestro medio las más frecuentes, y las más frecuentes de las no intencionales son los choques vehiculares, los incidentes, los eventos de trauma ocasionados por el transporte, ya sea usuarios de vehículos o bien atropellados, ciclistas y las diferentes eventualidades. Y también hay lesiones externas no intencionales, como puede ocurrir las relacionadas al trabajo o el esparcimiento, como la caídas o algunos otros tipos que sí pueden parecer más ligadas al concepto de accidentes, ¿no? Y también hablamos de trauma cuando una persona sufre la ausencia de elementos esenciales para la vida, como el calor, hipotermia, congelamiento y el oxígeno, la asfixia. Todas estas enfermedades o estos espectros de enfermedades entran en la definición de trauma. Y el trauma en el mundo tiene un comportamiento particular. Fíjense que los datos de la OMS nos aportan que el trauma es la primera causa de muerte en personas menores de 45 años de edad. Primera causa de muerte en adultos jóvenes, adultos, adolescentes, niños y lactantes. Fíjese la trascendencia que cobra como para pensar que debemos entrenarnos en trauma. Y a su vez es la tercera muerte global, luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que se llevan la mayor tasa de mortalidad. Y genera una enorme cantidad de años de vida potencialmente perdidos, y tiene un impacto, como siempre ocurre con la mayoría de las enfermedades, en los países de bajos y medianos ingresos, donde el gran porcentaje de la muerte suele obedecer a esta causa. Y decíamos que las lesiones, el capítulo de las lesiones es una de las principales causas de muerte y discapacidad, y es considerado esto como una verdadera endemia con picos epidémicos. Ya vamos a referirnos brevemente. ¿Y qué pasa con el trauma en la Argentina y en nuestra provincia?
A ver, veamos. Esto es simplemente una foto tomada de uno de los medios digitales donde veíamos la naturaleza del comportamiento de la enfermedad eh, en los meses anteriores. Es muy habitual ver este tipo de noticias en nuestros medios, ya veremos por qué. Y también es interesante hacer el análisis de cuál es el comportamiento actual que está teniendo en estas semanas y meses el trauma, donde a rigor de la epidemia, de la pandemia, la circulación está siendo muy limitada y el desplazamiento de las personas es mínimo, donde hemos notado una disminución drástica de los eventos relacionados con trauma. De hecho, en nuestra provincia tendría que repasar las estadísticas, pero creo recordar que hace 2 meses que no tenemos víctimas fatales por trauma, lo que no es un detalle menor a la hora de analizar, y vamos a ver luego de esto qué ocurre cuando podamos interpretar los datos. Pero supongamos que en un tiempo considerable ustedes volvemos a una nueva normalidad, por así decirlo, y empezamos a circular nuevamente por las rutas de nuestra provincia, y bueno, habría que ver qué es lo que ocurre. Bueno, ¿y cómo es el comportamiento de la mortalidad en nuestro país y en nuestra provincia? La Pampa tiene una situación particular que refleja una tasa de mortalidad en el año 2017 de prácticamente un 21 por 100.000, esa es la tasa ajustada, 21 por 100.000 habitantes, y advertimos que es muy superior a la media nacional, que está alrededor de los 12,7. Entonces, nos parece oportuno marcar que tiene por esta condición un valor establecido por OMS por una enfermedad considerada como epidemia, es decir, con 10 víctimas fatales cada 100.000 ya lo consideramos un marco epidémico. Habría que ver cómo dirigimos los esfuerzos para mitigar ese impacto. Y el reflejo de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años da clara muestra de cómo se ha mantenido la mortalidad estable, con algunos picos, con algunas mesetas y con algunas bajadas, pero hemos tenido un promedio de unos 60, 70, 80 y algunos meses superamos las 100, algunos años superamos las 100 víctimas fatales y tenemos un acumulado, decíamos en estos años, de casi 800 personas fallecidas en nuestras rutas, lo cual implica eh, prácticamente como si hubiese desaparecido una localidad del tamaño de Uriburu o de Vértiz, como para ejemplificar y de alguna manera tomar dimensiones de lo que ha sido la mortalidad de nuestra provincia. Por supuesto que hay una serie de factores alrededor de la movilidad segura y tiene muchísimas aristas trabajar en seguridad vial y en prevención vial, lo cual lo hace tan compleja, ¿verdad? Bueno. Vamos a, luego de haber definido y contextualizado la enfermedad trauma, vamos a centrarnos en algunos conceptos de la cinemática, de la biocinemática del trauma. Y siempre que hablamos de cinemática sale la imagen de Newton como primer lesionado por una manzana. Interpretamos la colisión bicular a raíz de la transferencia de energía y las fuerzas a la cual Newton estudió. Y cuando consideramos la colisión vehicular lo hacemos pensando en sucesiones de impactos, por ejemplo, con lo que ocurre con el impacto de un vehículo contra una planta, que se desplaza a X velocidad. Eso genera un segundo impacto, que es el impacto del cuerpo contra el volante, y el tercer impacto que sería el de los órganos que también se desplazan a la misma velocidad que el vehículo y tienen una desaceleración brusca, y lo cual genera un montón de fuerzas que terminan produciendo finalmente las lesiones.
En este caso, por tratarse de trauma contuso, notamos algunas fuerzas de cizallamiento, de cavitación, de desgarro, que terminan produciendo lesiones en los vasos y algunas otras lesiones estructurales que van a comprometer de alguna manera la oxigenación, la ventilación o la circulación, generando daño tisular en último sentido. Bueno, y parte de la cinemática del trauma también se estudia pensando en cómo son las colisiones vehiculares. Esto también hay capítulos en donde se profundizan los temas, pero para intentar comprender, ir a predecir lesiones luego en los sujetos, pensar que no es lo mismo un impacto frontal que un impacto lateral, un impacto rotacional o un vuelco. No es lo mismo vehículo que se desplaza a baja velocidad o alta velocidad. No es lo mismo cuando los vehículos implicados en la colisión son de diferente porte. Entran a aparecer algunas variables que obligan a pensar que la transferencia de energía, junto con una serie de elementos con los que cuentan los vehículos para de alguna manera brindarle seguridad al usuario, como son los sistemas de seguridad activos y pasivos, todo ese análisis en la interpretación de la escena, la transferencia de energía, la deformidad de los vehículos, la presencia de algunas variables, algunas condicionantes que obligan luego a pensar en el paciente y a predecir cuál puede haber sido la fuerza y el impacto que haya ocasionado daño en los tejidos, en los órganos de nuestros pacientes, nuestra víctima. Cuando desarrollamos el capítulo de trauma, la vieja pedagogía ATLS, PHTLS, BTLS, que son nuestros maestros en traumas y que han aportado todos los cursos enlatados, toda la bibliografía, la cual nosotros necesitamos desenredar y traerla a nuestro territorio, darle nuestra impronta, nuestra mirada. Pero estos estudiosos del trauma definieron hace mucho que tiene un comportamiento trimodal las muertes en trauma, donde hay un primer momento donde la mitad de los muertos ocurren en segundos o minutos después de la lesión y que seguramente será por una falla en la vía aérea o la ventilación cuando ocurren grandes lesiones en el cerebro, la médula espinal, que impiden que la persona pueda seguir respirando con normalidad, o bien hay una transferencia tal de energía que se produce la ruptura de grandes vasos o el corazón. Entonces cualquier intervención va a ser infructuosa y prácticamente por más que tengamos a minutos un quirófano cerca, la persona no se va a poder salvar. Son la gran mayoría de las muertes en trauma, la mitad de ellos ocurren en esta etapa. Y luego hay otra etapa, el otro 50% de las víctimas de trauma pueden fallecer en dos instancias. Una ese 30% dentro de los primeros minutos a varias horas después de la lesión. Ahí es donde durante muchos tiempo denominamos la hora dorada, que ahora tiende a llamarse periodo dorado, donde hacemos todo el esfuerzo para que los rescatistas y fundamentalmente los equipos de salud, tanto del prehospitalario como del hospitalario, tengan un alto entrenamiento para poder responder. Una primera intervención nos obligaría a decir que prevengamos las lesiones de trauma evitando que haya accidentes, decimos. Accidentes, dijo doctor. Sí, me confundí. Incidentes. La otra etapa de entrenamiento es una vez que han ocurrido los episodios, nuestros equipos de salud deben ser altamente eficientes a la hora de resolver trauma. Es quizás la urgencia a la cual debemos estar preparados por la realidad de nuestra estructura sanitaria, nuestra provincia, nuestras extensiones, nuestra idiosincrasia, abordando un programa por corredores viales con la participación regional en la respuesta organizada en trauma y haciendo énfasis a esto. ¿De qué se mueren las víctimas en estas instancias? Bueno, también por trauma de cráneo, o trauma de tórax, de abdomen, pelvis. Aparecen un montón de lesiones que son las que ustedes van a estudiar y que suelen estar asociadas principalmente a una hemorragia, a la pérdida de sangre. Bueno, y la última de las etapas de trauma, la tercera fase, son las muertes tardías, un 20%. ¿Quiénes se mueren acá? Los que ya han sido hospitalizados y lo hacen en las terapias, por lo general,
por sepsis o por disfunción multiorgánica. Bueno, acá damos por concluido lo que era la primera parte del tema. Si ustedes quieren, ya los aburrí mucho, pueden poner pausa y seguir luego, porque lo que sigue va a ser el esquema de actuación de los primeros intervinientes. ¿Cuál es la propuesta al respecto? Entender que hay tres acciones interrelacionadas que el primer respondiente va a tener que resolver para dar una respuesta satisfactoria, que lo recordamos con esta sigla PAS: proteger, alertar, avisar y socorrer. Bueno, en esta sistemática de abordaje que proponíamos a manera de hoja de ruta, ¿cuál sería el primero de los elementos a considerar? Identificar los riesgos en la escena. ¿Cuáles son los peligros en la escena que obligan a que yo no me exponga? Una vez neutralizado o atenuado los riesgos en la escena, nosotros deberíamos evaluar cuál es la condición de la víctima. Para eso hay que saber qué evaluar y cómo hacerlo. Una vez resueltas las dos instancias iniciales, tenemos que alertar a los sistemas de respuesta con la activación del sistema de emergencias. ¿Y a quién le pido ayuda? Y por último, mientras esperamos que llegue esa respuesta y habiendo resuelto los tres primeros pasos, ¿qué hago mientras esperamos? La asistencia inicial. Procedimientos básicos necesarios, elementales, que ayuden a salvar la vida de las víctimas. Bueno, nos vamos a detener un segundo a analizar todos estos aspectos y a ir desenglosando los términos que enumeráramos anteriormente. En cuanto a la protección, hay que comprobar la seguridad en el entorno y descartar la existencia de algún peligro. Y esta seguridad puede estar en riesgo por una multiplicidad de factores, por ejemplo, la presencia de vehículos circulando, derrame de combustible o riesgo de incendio o explosión, la presencia de estructuras inestables o colapsables, la presencia de materiales peligrosos, violencia en el entorno y, muy particularmente en esta época, en este contexto que estamos viviendo, entender con el riesgo de una enfermedad infectocontagiosa como COVID-19. A ello haremos referencia transversalmente en el resto del capítulo. Nunca debemos aproximarnos si la escena no es segura o si sospecha la existencia de algún peligro en el lugar. En este caso, pediremos ayuda y esperaremos a que lleguen los equipos que tienen los elementos para estar trabajando en ese contexto. Una de las primeras medidas cuando vamos a estar resolviendo estas escenas de incidentes viales es utilizar equipo de protección personal. Y fíjense que ya traíamos un equipo de protección personal en nuestros vehículos particulares. Por ley de tránsito, nosotros debemos movilizarnos con chalecos reflectantes, con guantes y un botiquín mínimo. Y bueno, es una buena medida también para poder agregarle en este momento otros elementos como barbijos, tapaboca, gafas y unos guantes extras, alcohol en gel, si no lo teníamos, porque es muy probable que los necesitemos, no solamente ahora, y es algo que por ahí no advertíamos tanto, también lo necesitábamos antes. La persona que era víctima de trauma también podía tener un padecimiento físico en el cual nos contagiase alguna enfermedad. Entonces hay que contemplarlo. Como no lo teníamos tan visibilizado antes, esto nos obliga a extremar las precauciones en este momento de COVID-19. Luego de haber hecho una rigurosa autoprotección, el segundo paso es proteger el lugar del incidente, porque hay que darle aviso a los demás conductores para que disminuyan la velocidad, que estén prevenidos, para evitar un segundo incidente. Señalar adecuadamente una distancia prudencial, para eso utilizamos balizas, luces de emergencia, luces de posición, y estacionamos el vehículo en un lugar seguro, que del vamos no son lugares seguros, son lugares, una banquina, media calzada, el costado de la ruta o un margen, una boca calle, no son lugares seguros, pero bueno, a veces nos obliga a tomar alguna conducta con todas las precauciones para tratar de neutralizar los peligros. Minimizamos, hacemos una gestión de la seguridad de la escena con los recursos que disponemos. Y el otro de las protecciones es proteger a las víctimas.
La primera medida para protegerlas es no movilizarlas, salvo que haya alguna condición que obliguen a hacerlo. Por ejemplo, que el vehículo se esté por prender fuego, bueno, la retiramos porque si la víctima no puede moverse por sí mismo, va a necesitar que le ayudemos a salir porque si no el incendio se va a cobrar la vida de la víctima. Y sí aprovechar en este momento de poder interactuar a una cierta distancia, una distancia prudencial, y si la víctima está consciente y no tiene dificultad para respirar, podemos solicitarle que se coloque un tapaboca para poder interactuar de una manera más segura y para tener en cuenta que cuando lleguen los equipos de rescate ya puedan abordarla con las medidas de seguridad. Siguiendo con las recomendaciones, la otra instancia a la cual nos referíamos recién es qué comunicar cuando nos comunicamos al número de emergencias. Bueno, primero que nada es definir cuál es el número de emergencias. Muchas veces los usuarios no conocen la numeración de emergencia de las distintas jurisdicciones y es importante tener presente que para salud el 107 es el número de emergencias en toda nuestra provincia, en gran parte del país, y hay algunas otras jurisdicciones que tienen incorporado el 911. Está bueno saberlo y además debemos tener alternativas para poder convocar a los servicios de emergencia en el caso de que fracasen las líneas convencionales. Muchos de los auxilios, de las solicitudes de auxilio en trauma ingresan a través de la línea de emergencia de policía. Por eso es importante también conocer el número 101, el número 100 de bomberos, el número 103 de defensa civil. ¿Qué le vamos a decir al radiooperador o a la persona que esté atendiendo el teléfono de emergencia, sea cual fuere, sea policía, salud, bomberos? Bueno, ¿de qué tipo de evento se trata? ¿Qué pasó? ¿Hay un choque entre dos o más automóviles? ¿Cómo fue esa colisión? ¿Fue de frente? ¿Fue lateral? ¿Fue por alcance? ¿Fue un vuelco? Otro de los datos importantes es el tipo y número de vehículos involucrados. ¿Cuáles son esos vehículos? ¿Es una moto? ¿Es un auto? ¿Es un transporte de pasajeros? ¿Es un camión? ¿Es una maquinaria agrícola? Eso puede estar aportando datos muy valiosos a la hora de interpretar la magnitud del daño. Y los vehículos también pueden transportar un número considerable de personas y en ocasiones materiales peligrosos. Por eso es que si a priori uno dice que hay un incidente con un colectivo, ya despierta una alarma interesante en la persona que tiene que estar ocupándose del despacho de la ayuda. Verificar el número de víctimas y determinar el estado de las mismas es un dato también importante porque pueden activarse los sistemas y despacharse la ayuda necesaria de entrada. Es decir, si yo tengo un choque de una moto donde iban dos personas, no necesito mandar 5 ambulancias de entrada. Pero sí, si tengo un incidente de víctimas múltiples, puedo dar una información muy valiosa y poder organizar la escena y el envío de la respuesta desde múltiples lugares para dinamizar los recursos. Datos interesantes también ocurren cuando aportamos que hay un muerto en la escena, porque nos habla de la magnitud de transferencia de energía. Una persona que está muerta en una escena de trauma ya también agrega una gravedad al evento y es el resto de las víctimas, por más que estén paradas y caminando, deben tener una evaluación muy rigurosa. El lugar suele ser un dato muy difícil de ajustar a la hora de dar el aviso y depende muchas veces de quién haga el aviso y que la atención que haya prestado. Si nos ocurre en una calle, en una ciudad, en una intersección, es quizás un poco más fácil, pero cuando nos ocurre en una ruta, en un camino rural, en un camino vecinal, empiezan a aparecer complicaciones y a veces no precisamos bien en qué ruta estábamos, a qué progresión de kilómetros estábamos. Entonces es muy importante tratar de precisar o aportar cualquier referencia que permitan a, a los respondientes organizar el despacho de la ayuda. Y luego es muy importante también explicar al operador telefónico lo que está ocurriendo en este momento. El escenario tiene una dinámica particular y puede haber cambiado la situación. Por ejemplo, alguna persona cambió su condición, perdió el conocimiento, está sangrando profusamente, dejó de respirar, ya ha llegado alguien que está ayudando.
Hay riesgos adicionales, hay riesgo de incendio, derrame de combustible, hay violencia en el entorno, muchas veces suele ocurrir y es importante esto remarcarlo. Y para ir finalizando con las recomendaciones, no deberíamos cortar nosotros la comunicación antes de que el operador telefónico lo indique. Esto no va a retrasar la ayuda, sino que nos va a seguir aportando datos de la dinámica de la escena. Y también hay que entender de que si no hay señal de teléfono en el lugar, yo puedo articular algún otro tipo de mecanismo para dar aviso, por ejemplo, detener al vehículo que acaba de llegar y decirle que cuando tenga señal con su teléfono avise esto y le preciso cuáles son las indicaciones, o que llegue hasta el puesto caminero más cercano para dar aviso a la policía de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante porque en algunas jurisdicciones, en algunas partes de nuestro territorio, tenemos distancias sin cobertura de teléfono celular. Un claro ejemplo puede ser el oeste o las rutas del desierto y a veces es necesario ingeniárselas para obtener la ayuda. Y recuerda siempre que la misión del auxiliador es mantener en las mejores condiciones posible al herido hasta que llegue la ayuda sanitaria especializada. Por eso es tan importante saber que el aviso se tiene que dar lo antes posible, pero además de una forma adecuada. Bueno, y en la propuesta de la sistematización del abordaje de la víctima, para entender qué está pasando con la víctima en particular, siguiendo los lineamientos que decíamos hace un rato de la propuesta del abordaje de trauma, en los ABCs, los famosos ABCs, donde A es la vía aérea, la B es la buena ventilación, C es la circulación, D es el déficit neurológico y E es la exposición. Con esta sistemática pretendemos tener un checklist, una hoja de ruta y que nos acostumbremos a tenerlas presentes. Muchas veces están escritas en los departamentos de urgencias, en las guardias, en las salitas de los inyectatorios, en las salas de enfermería, en la ambulancia. Y muchas veces, aunque no las tenemos escritas en forma gráfica, las tenemos escritas y presentes en nuestra cabeza. Y es importante recordar esta sistemática de abordaje porque nos van a permitir ordenarnos y organizarnos en situaciones donde estamos con una gran carga de ansiedad, una gran carga de estrés y es muy propicia para ir olvidándonos pasos y empezamos a dar vueltas sobre los autos, sobre los pacientes, hasta que hacemos un clic y decimos, che, para, ¿cómo tengo que organizarme? A ver, ¿cómo evalúo a este paciente? Lo evalúo así. Bueno, esto es un poco la propuesta que luego seguramente ustedes van a profundizar cuando estudiemos trauma, pero en esta propuesta inicial lo más importante recordar serían de todos estos ABC tres aspectos fundamentales que le vamos a tener que aportar a la solicitud de ayuda. La primera de ellas es el estado de conciencia de la víctima. Y vamos a limitarlo en esto, no hacemos más que evaluar si la víctima responde o no responde, está consciente o no está consciente. Luego de evaluar ese estado de conciencia vamos a ver cómo está la vía aérea y cómo está la respiración. Es decir, la persona respira normalmente o respira con mucho esfuerzo, con trabajo, con dificultad, le cuesta respirar, tiene una respiración ruidosa. Y la otra instancia a evaluar es el sangrado y la circulación. ¿Cómo está la persona? ¿Hay un sangrado visible? ¿Puedo inferir que la dificultad respiratoria o el trastorno del sensorio obedecen quizás a que haya perdido sangre, hay una hemorragia oculta? Bueno, todos esos parámetros vamos a ir aprendiéndolos a manejar en el correr de los formatos de entrenamiento, pero es muy importante tenerlos presentes, hacernos esta hoja de ruta y saber que si evaluamos estos tres grandes sistemas ya tenemos un montón de aporte de datos que nos van a permitir tomar conducta, porque si nosotros presenciamos en el momento de arribar un deterioro súbito del estado de conciencia y que la persona deja de respirar, es muy probable que tengamos que intervenir.
lo mismo que si está respirando con dificultad, al posicionarlo, reposicionar la vía aérea, le podemos resolver ese problema en la respiración. Igualmente, si hay un sangrado de magnitud importante, podemos, y es un lugar compresible, podemos hacer hemostasia con algún elemento que tengamos a mano y eventualmente llegar a necesitar un torniquete para cohibir esa hemorragia y salvarle la vida. Para todo ello nos vamos a entrenar con los cursos que ustedes seguramente irán tomando sucesivamente, con los tutores que los guiarán en las prácticas. Y bueno, ya nos hicimos una idea de cuáles son las pautas generales para brindar primeros auxilios. Es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer, y repasamos lo trascendental de evaluar bien la situación. Tengo una visión general de lo que pasa en el escenario. Todavía no intervengo, todavía no ingreso, pero yo estoy viendo ya la escena. ¿Qué está pasando? ¿Qué me dice esa escena? ¿Cómo están los vehículos? ¿Cómo están los sonidos? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el resto de los factores que me pueden ocasionar un riesgo para mí? La ruta está liberada, está cortada, hay peligros. Esos datos antes de ingresar a contactar con las víctimas son muy importantes, porque luego, cuando ya esté en una situación más próxima, pudo haber pasado por alto algún peligro y no voy a poder pararme a recabar datos que los tuve que haber tomado antes de ingresar a la escena. No improvisar, lo que no sé no lo hago. Trato de estar tranquilo en estos segundos iniciales de caos, que el caos no me domine, tratar de dominar la situación, y para eso no hay nada mejor que recordar los pasos iniciales y tener un protocolo de abordaje. Nunca dejar solo al lesionado. Eso es importantísimo, tengo que garantizarle la contención. Muchas veces solo necesita un apoyo psicológico, la primera acompañamiento, la primera ayuda psicológica, de contenerlo, de decirle que la ayuda está en camino, mientras esperamos que los rescatistas arriben a la escena. Y podemos realizar algunos cuidados básicos a la persona accidentada, desde lo que decíamos recién, el apoyo psicológico, hasta alguna intervención que implique hacerla sentir más aliviada, o resolver con alguna maniobra salvadora alguna dificultad en la respiración o alguna hemorragia que pueda controlar. No le demos nada, ni de tomar ni medicamentos. No es necesario en este momento, y podemos hacer un daño, no solo porque quizás tenga un estado de conciencia que pueda cambiar y le estoy ofreciendo líquido y puedo favorecer una broncoaspiración, sino que esta víctima probablemente necesite un quirófano y yo le voy a estar dándole alimentos o líquidos innecesariamente, lo expongo luego a hacer alguna complicación. Lo mismo con los medicamentos. Un medicamento, para darle un medicamento vía oral no tiene ningún sentido. Entonces, lo que es medicamentos, líquidos, los restringimos, no le damos absolutamente nada hasta que vengan los rescatistas. Y lo otro, y por último, no movilizar a la víctima, salvo que sea estrictamente necesario por un riesgo advertido en el escenario. Recuerden que ustedes van a estar formándose como primeros respondientes sanitarios, pero hoy no queríamos dejar de contarles cómo se debe formar a un primer respondiente de la comunidad, fundamentalmente porque ustedes van a ser unos valiosos aliados, unos aliados estratégicos a la hora de ayudarnos a educar a la comunidad de donde se van a desempeñar. Por eso es que hoy hablamos de primera respuesta en trauma desde la mirada más comunitaria que de enfermería. Y ustedes seguro que estos conceptos ya los conocían, los tenían más que afianzados, pero la propuesta tenía que ver con entregarles este puente hacia los primeros cuidados para que ayuden a sus comunidades, a entrenar a sus comunidades, y luego poder ustedes entrenar trauma en forma más profunda, ir adquiriendo conceptos en etapas, en escalones, porque es muy difícil adquirir todas las destrezas y aptitudes de un día para otro. Les proponemos algo de nuestro material que ustedes pueden revisar. Esto está pensado desde el prehospitalario en los entornos rurales. Luego hay material también para el abordaje del hospitalario. Y en estas recomendaciones que haríamos desde la Coordinación de Emergencias, del Ministerio de Salud, de que ustedes ingresen a trabajar como, como agentes de un sistema de salud
que advierte, que visibiliza, que esto quizás sea uno de los paradigmas de emergencias y no es muy agradable que te toque resolver la primera situación de trauma sin saber qué hacer. A todos nosotros, los que somos un poquito más viejos que ustedes, nos ha pasado esto de entrenarnos después sobre la marcha, en aprender trauma después de haber metido la pata un montón de veces con procedimientos que no tenían un rigor científico, en ir aprendiendo de compañeros más nobles y más potables que nos fueron eh, retando por las macanas que no sabíamos. Y bueno, de alguna manera la propuesta es que ustedes ingresen sabiendo RCP, que ustedes ingresen sabiendo trauma, desde lo bien básico, porque haciendo un buen básico se puede hacer mucho. Y después le vamos complejizando, pero necesitamos esto, el básico. Y el último de los conceptos que nos gustaría que quede bien marcado es que se preparen para dar respuesta, pero fundamentalmente que aprendan a cuidarse. Es algo que tampoco nos enseñan mucho, ni nos enseñaron mucho, y quizás nosotros tampoco lo habíamos tenido tan visible como en esta época, y nos íbamos más de cabeza a entrenar trauma, a entrenar RCP, pero dijimos, no, paremos la pelota, volvamos a hacer un repaso por lo básico. Por eso necesitamos aprender a lavarnos las manos, necesitamos aprender a cómo se utiliza el alcohol en gel, necesitamos saber cómo reutilizar los productos de uso médico, cómo desinfectar la ambulancia, cómo se desinfecta la superficie hospitalaria, explicarle al compañero que tengo al lado que está trabajando en ese otro ámbito, cómo se prepara una solución desinfectante, por qué es importante que nos cuiden y entender esto, que necesitamos ser estrictamente solidarios en este momento porque yo tengo que supervisar que mi compañero no meta la pata porque se puede lastimar, porque se puede enfermar, y si yo lo cuido, él me cuida a mí y nos cuidamos entre todos. Y si nos cuidamos nosotros, podemos cuidar al resto de la comunidad que está esperando de nosotros y tiene en este momento que se visibiliza el valor de los trabajadores de salud, ustedes como futuros enfermeros de un sistema de salud donde el engranaje es el enfermero, con la mitad del sistema público de salud que son enfermeros. Entonces, qué mejor que empoderar este espacio haciéndolos parte a ustedes de su propuesta de entrenamiento y fundamentalmente pidiéndoles que tengan un espíritu crítico, que los conceptos que en estos cursos son vertidos, ustedes tienen que estudiarlos, tienen que analizarlos, tienen que revisarlos, tienen que comparar con la otra bibliografía, con la formación de pregrado, y nos tienen que corregir los desaciertos y tienen que participar en la construcción de su conocimiento. Esa es la propuesta que tiene el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa para ustedes. Así que bienvenidos y anímense a ser parte de la respuesta.